Bueno, pues aquí vamos el día de hoy. Nos aproximamos al Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues no sé si tú estás en los Estados Unidos por la razón que tú tengas para estar en los Estados Unidos. Um, Francamente espero que estés aquí por buenas razones, en buenos términos, pero si no, hablamos de personas que son ilegales, por decirlo así, pues Dios también te quiere, Dios también te ama, Dios también piensa en ti, de alguna manera sigues adelante, pero pues hay que acercarnos a Dios también para que ponga en orden nuestras situaciones, para que también en casa, en México o de donde vengas, pues también haya paz. Y bueno, pues hablando del Día de Acción de Gracias, tú y yo pues no nacimos en los Estados Unidos, y sin embargo tenemos muchas cosas de qué agradecer a Dios, ¿verdad? La historia de los Estados Unidos en cuanto al Día de Acción de Gracias pues varía un poquito dependiendo del punto de vista de varias personas. Porque, bueno, pues hay muchos puntos de vista, pero no me voy a entretener en ello. Lo que voy a decir es que debido al Día de Acción de Gracias, pues tomémoslo como una muy buena excusa para reunirnos, um, pues de acuerdo a los términos que se nos han establecido, ¿verdad? Por el gobierno. No es algo que nos guste porque va en contra de lo que Dios estableció en el sentido de reunirnos, no dejando de congregarnos, pero también debemos ser sabios, sabios en el sentido de que todo esto no es solamente una excusa para mantenernos alejados, porque hay gente que se enferma, hay gente que ha muerto, y debido a eso pues también debemos ser sabios. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias a Dios, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y también dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Entonces, hay responsabilidades, hay actitudes, ¿verdad? Sobre todo este punto en el 21, examinadlo todo cuidadosamente. Entonces, no debemos solamente vivir una vida de cristianos como pues sin sabiduría, sin examinar la situación, sin pues tú sabes, mucha gente vive por pasión, vive por emoción, pero sin pensar mucho. Otros pensamos mucho y hacemos poco. Entonces, de alguna manera, pues no debemos tampoco apagar el espíritu. Vamos a leer el capítulo 5, versículos 12 al 24, para ponernos enfocar en los versículos que van del 16 al 18, con razón o con motivo del Día de Acción de Gracias. Entonces, primero, como siempre, dedicamos este tiempo a nuestro Señor y pues que Él nos dirija. Hablemos de su palabra. Perdón. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra y gracias por la exhortación que Pablo nos hace en este texto, Señor, en cuanto a esperar a nuestro Señor Jesucristo en tiempos difíciles, en tiempos que a través de la historia han cambiado mucho, Señor. Gozamos hoy en día, gozamos de paz, y sin embargo vemos también que los tiempos van cambiando, que las libertades que teníamos pues se han ido consumiendo, Señor, y estaremos por ver pues la peor parte de la historia en el ser humano, Señor, pero pues, siempre vemos hacia adelante, hacia el futuro, Señor, como pensando positivamente, sin pensar en la eternidad, sin pensar que habremos de enfrentarte algún día, Señor, de estar frente a ti. Entonces, permítenos vivir una vida disciplinada, ayúdanos a vivir una vida disciplinada, una vida que satisfaga tus estándares y, bueno, pues una vida que dé testimonio de ti. Y, bueno, pues en este Día de Acción de Gracias que se acerca, Señor, próximo jueves, pues concédenos esa actitud, Señor, que tú has puesto en muchos de los hermanos que a través de la historia, Señor, pues han dado hasta sus vidas por ti, por la proclamación del Evangelio.
en cualquier circunstancia. Y hoy pues te damos las gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, aunque sea por medios electrónicos, Señor, para bendecirte y para adorarte. Por eso rogamos, Señor, que pues aunque las circunstancias históricas hayan cambiado de país a país o de tiempo en tiempo, y hoy, Señor, estemos haciendo una nueva historia, enfocándonos hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener ese corazón, esa actitud, Señor, de espera, esperando a nuestro Señor Jesucristo, no en una forma religiosa y vacía, asquerosa, Señor, sino en una vida práctica, una vida que te satisfaga. Por eso, Señor, ayúdanos a entender lo que tú has querido para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues la pregunta que hacemos todos, ¿verdad? Es muy fácil decir que estamos agradecidos a Dios cuando todas las cosas van bien. Es súper fácil. Cuando hay paz, pues podemos decir que estamos agradecidos con Dios. Pero cuando estamos bajo presión es donde vemos si de verdad estamos agradecidos con Dios. Te leo el texto. Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Hemos estado hablando en esta serie de Marcos, ¿verdad? Pero esto con motivo y excusa para mí, para poder dar gracias a Dios en este día de acción de gracias. Muchas veces llegamos a esas reuniones y es que las celebras. Y bueno, pues se celebra el Día de Acción de Gracias y veo que mucha gente no tiene nada de qué agradecer, aunque hay mucho de qué agradecer, pues no se dice nada, pues sí gozan de alimentos de la familia y todo, pero en el corazón no hay esa gratitud, al menos ese es mi punto de vista. Pero para cuando lleguemos a ese día, pues tengamos muchas razones, lo pongas en tus pensamientos. Mi hija hizo una lista de 70 razones por las que está agradecida, todavía no la leo. Lo que veo es que siempre anota algo. Y es un ejemplo para mí también hacer una lista de los motivos de gratitud que haya en nuestro corazón. Pero aquí Pablo está exhortando a los hermanos de Tesalónica a tener una vida práctica en Cristo mientras el Señor regresa. Y aquí dice en el 5.12, en primera de Tesalonicenses 5.12 nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con nosotros, para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y bajo las circunstancias en las que vivimos, políticas, de salud, económicas, y ponle el nombre que tú quieras, pues hay mucha tensión, hay mucha incertidumbre, amargura, odio, podría decir. El punto es que la palabra de Dios nos recuerda la vida cristiana, la actitud que debemos tener tú y yo bajo cualquier circunstancia. Hay en la edición del Pan Diario del día de noviembre 26, encontré esta pequeña historia, pequeña, ¿verdad? Porque se reduce en una página, grande porque es un ejemplo de un hermano creyente, pocas palabras, de una persona que pertenece a la familia de Dios, tú y yo, por eso nos llamamos hermanos, pertenecemos a la misma familia de Dios. Él nació el 23 de abril en 1586, allá en Sajonia, Alemania, y murió el 8 de diciembre en 1649. Su nombre fue Martin Rinkart.
fue un escritor de himnarios, pero no solo eso, sino que también hizo otras cosas, pero también fue pastor de una iglesia en Alemania. Por ejemplo, la historia nos dice que Martin Rinkart era uno de esos clérigos provinciales, si tú quieres, a los que Alemania tenía tantas razones para estar agradecido. Él fue hijo de un pobre herrero de cobre, ¿verdad? Ingresó a la Universidad de Leipzig por medio de la industria y sus dones musicales, ¿verdad? Lo ingresaron a la universidad. Tomó sus órdenes y fue precentor, es decir, director de coro de la iglesia de Eisleben. A la edad de 31 años, se le ofreció el lugar de archidiácono en su ciudad natal de Eilenburg, en Sajonia. Y fue allí cuando estalló la guerra de 30 años. Imagínate una guerra de 30 años. 30 años es mucho tiempo. Y murió justo después de haber sido establecida la paz. A lo largo de esos 30 años, estuvo junto a su rebaño, siendo pastor, ¿verdad? Y los ayudó al máximo bajo todo tipo de angustia. Por supuesto que tuvo que soportar el acuartelamiento de soldados en su casa y frecuentes saqueos de su pequeña reserva de granos y artículos para el hogar. Pero para él eran cosas pequeñas. Hubo una plaga, la peste bubónica, si tú quieres llamarle de esa manera. La plaga de 1637 visitó Eilenburg con una severidad extraordinaria. Plaga. ¿Te suena familiar? Hoy tenemos una plaga que ha matado mucha gente. Hay personas que dicen que no, que es falso. Conozco personas que se les han muerto sus parientes y bueno, pues no es tan falso. Sin embargo, pues tenemos la tecnología y avances médicos y todo lo demás. En esos días eran un poco más limitadas las opciones en ese sentido. Pero esta plaga visitó esta ciudad con gran severidad. La ciudad estaba abarrotada de fugitivos de los distritos rurales, donde los suecos o los vikingos habían estado propagando la devastación. Y en ese año 8,000 personas murieron en ella. Todo el ayuntamiento, excepto 3 personas, un terrible número de escolares y los clérigos de la parroquia vecina, fueron llevados. Y Rinkart tuvo que hacer el trabajo de 3 hombres. Entonces, es fácil decir gracias a Dios cuando tienes todo un personal a tu disposición para hacer el trabajo, ¿verdad? Trabajo que Dios te ha llamado. Pero qué tan agradecido estamos cuando tienes que hacer el trabajo de 3 hombres. Y lo hizo varonilmente, ni se quejó, ni se puso a argumentar, ni nada, ¿verdad? Sino que lo hizo varonilmente junto a las camas de los enfermos y moribundos. Él enterró a más de 4,000 personas, pero a través de todos sus trabajos se mantuvo perfectamente bien. La pestilencia fue seguida por una hambruna. Si fuera poco, ¿verdad? Ya tienes ahí una peste. Todavía nosotros no experimentamos ese tipo de circunstancias. Una hambruna. Hoy quizá tengas hambre, pero no es una hambruna. Quizá has enfrentado dificultades terribles, ¿verdad? Pero no has llegado al punto de tener una hambruna tan extrema que 30 o 40 personas podrían ser vistas, 30 o 40 personas luchando en las calles por un gato muerto o un cuervo. Rinkart, con el burgomaestre y otro ciudadano, hizo lo que se podía hacer para organizar la asistencia y regaló todo menos las raciones más grandes para su propia familia, por lo que su puerta estaba rodeada por una multitud de pobres desgraciados hambrientos que la encontraron como su único refugio. Después de todo este sufrimiento vinieron los suecos una vez más. O sea, ya tenías una peste ahí, había una gran hambruna, y en todo eso vienen tus enemigos, ¿verdad? Y imponen a la ciudad un tributo de $30,000. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Así que Rinkart se aventuró al campamento para suplicar misericordia al general sueco. Y
Cuando fue rechazado, se dirigió a los ciudadanos que lo siguieron, diciendo: venid, hijos míos, no podemos encontrar oído, ni piedad con estos hombres. Refugiémonos en Dios. Y cayó de rodillas y oró con tanta seriedad que el general sueco cedió y redujo su demanda por fin a 2000 florines. Tan grandes fueron las propias pérdidas y organizaciones benéficas de Rinkart que tuvo la mayor dificultad para encontrar pan y ropa para sus propios hijos, y se vio obligado a hipotecar sus ingresos futuros durante varios años. Sin embargo, lo poco de que su espíritu fue roto por todas estas calamidades se muestra por su himno más conocido, Non danket alle Gott. No sé si sea la pronunciación correcta, es alemán, y otros que escribió, ¿verdad? Pero el himno, ¿verdad? Fue conocido o es conocido ahora como Ahora todos demos gracias a nuestro Dios, o la versión en inglés, Now thank we all our God. Eso es lo que se le conoce más a nuestro hermano Martin Rinkart. Y otros escribió, ¿verdad? Escribió algunos otros himnos, y algunos de hecho hablando de las penas de su propio país, pero todos respirando el mismo espíritu de confianza sin límites y disposición para dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. Compuso esta expresión sencilla pero noble de confianza y alabanza cuando la esperanza de una paz general amanecía en ese país. Este himno fue publicado en Jesús Becklein en 1636 y fue ambientado con la música por Johann Kruger alrededor de 1647, ¿verdad? La traducción fue hecha por Winkworth y fue hecha al inglés. Se hizo conocido en todo el mundo de habla inglés precisamente por ese nombre, Now thank we all our God. Lo estaba escuchando este himno, y la verdad y refleja el corazón de este hombre. Entonces imagínate vivir en circunstancias de esa manera. Por lo regular, cuando las cosas no van bien, nos gusta quejarnos porque las cosas no se hacen a nuestra manera o como queremos que salgan las cosas. ¿Y cuántos de nosotros de verdad tenemos un corazón agradecido? No estamos murmurando, no estamos quejándonos, no estamos criticando a la otra persona, sino que de verdad estamos ayudando a las otras personas. Como lo que leímos en el texto. Primero, reconocer, ¿verdad?, a los que trabajan diligentemente entre ustedes, entre nosotros, a tus líderes de tu iglesia, o a los líderes que dirigen, que son responsables de tu salud espiritual. Y en lugar de decir, sabes que esta iglesia no me gustó, ¿verdad?, y abandonarla, pues los reconoces. Ese es un punto crítico ahí. Es una persona que no me gusta porque siempre me está corrigiendo. Entonces no tienes ese corazón agradecido, ¿verdad? No lo estás reconociendo. Y no nos gusta que seamos amonestados, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y cuando hay algo mal en nuestras vidas y somos corregidos, pues simple y sencillamente cambiamos de iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere, no es lo que la voluntad de Dios dice el texto, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Y cuando dice estad, no dice finge el ser alegre, ¿verdad?, con una hermosa sonrisa. No dice ser político, o sea diplomático, no, sino que debe ser un estado, ¿verdad?, de gozo constante. Y eso no puede ser producido sin la palabra de Dios, eso no puede ser producido sin Jesucristo. Por eso dice ahí, esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No se puede hacer sin Cristo Jesús. Entonces, eso es algo que Pablo está rogando aquí, ¿verdad? Que seamos agradecidos en todas circunstancias. Entonces, si ves, este hombre, pues, hizo su obra, ¿verdad?, entre gente que pasó una severa, pues, toda su vida, ¿verdad?, 30 años de guerra.
con peste, con hambrunas, ¿verdad? Y con invasiones. Y tenían que vivir bajo esas circunstancias. Tú y yo vivimos en un país que hasta ahora ha gozado de buena paz, pero la paz no es gratis, ¿verdad? Y hay mucha gente que quiere seguir teniendo los mismos beneficios sin poner nada a cambio. Entonces, queremos que todo salga bien, pero no queremos participar, no queremos hacer nuestra parte, no queremos vivir como lo que se nos dice aquí. Tener en muy alta estima, ¿verdad?, a los que te dirigen en el Señor por causa de su trabajo. Vivir en paz los unos con los otros. ¿A cuántos de nosotros nos gusta vivir en paz? Simple y sencillamente como que nos hacemos a un lado. La palabra vivir en paz, ¿verdad?, no dice aíslate, ¿verdad? Eso no es paz, sino que hay una relación continua, vivir en paz los unos con los otros. Entonces, si a cierto punto somos extraños porque pues tenemos diferentes actividades, aún tenemos la responsabilidad de conocernos y de exhortarnos mutuamente. Por eso dice, os exhortamos a que amonestéis a los indisciplinados, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos callados porque no queremos meternos en problemas, y la persona que es indisciplinada por lo regular no acepta la corrección. Entonces preferimos evitar el conflicto. Anima a los que están desalentados. Entonces, si la persona que está desalentada pues no es de tu familia, pues como que no los tomas en cuenta, ¿verdad? Entonces básicamente hacemos todo lo contrario a lo que el texto nos está diciendo que deberíamos de estar haciendo como cristianos, no como parte de mi religión, sino un estado en el que hemos sido cambiados de muerte a vida, ¿verdad? Como Dios nos ha dado vida, esta debería ser las características regulares de nuestra forma de vida, ¿verdad? Exhortar a los que están siendo indisciplinados, amonestarlos, es la corrección. Animar a los desalentados, sostener a los débiles, a los que pues no entienden todas las cosas de Dios bien, a los que se desaniman, a los que dejan a Dios fácilmente porque pues están madurando, ¿verdad? Sostenerlos, ser pacientes con todos. Entonces, te fijas, todo esto que está incluido ahí es en el vínculo de la paz, porque al final del texto nos dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ese es al Dios a quien sirve. Pues Dios dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y si es un Dios de paz, tú y yo deberíamos ser hombres y mujeres de paz. Y pues la dedicación en el ambiente en el que vivimos, nuestra dedicación al Señor incluye nuestro cuerpo. El texto dice, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sea preservado irreprensible. Entonces, estamos muy entretenidos buscando otras cosas, ¿verdad? Buscando nuestro propio beneficio. Tenemos una carrera y no digo que sea malo, ¿verdad? Porque es la forma en que Dios nos ocupa. Pero si eso es lo que gobierna nuestras vidas, ese es nuestro número uno, nuestra prioridad, y Dios no lo es, ni su iglesia, entonces tenemos un problema. Quizás estamos enfocados nuestra vista está enfocada en un lugar que no corresponde como creyentes. No es Dios en quien nuestra vista esté fija, no estamos fijándonos en Él. Entonces, no podemos ser irreprensibles si no estamos listos para la venida de nuestro Señor. ¿Cuándo viene? No sabemos. No se nos dio ni fecha ni hora, pero sí se nos dio una responsabilidad, estar listos a cualquier hora. Esa es la responsabilidad de cualquier creyente. Si viene o no viene, ese no es asunto tuyo, en el sentido de que vendrá, sí viene, pero me refiero que no es asunto de nosotros saber el día y la hora. Nuestra responsabilidad es estar listos. Y listos incluye todo esto, hermanos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros, no solamente entre creyentes, sino en general. Aquella persona que parece intolerable
¿verdad? Dice para con todos y para con todos. Eh, Estad siempre gozosos. Y es difícil siempre estar gozosos cuando las circunstancias no salen como uno quiere, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, ¿cómo estás entonces en este día? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás reconociendo a tus líderes? ¿Estás acercándote a ellos? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás exhortando a otros hermanos más en tu vida? ¿O estás recibiendo la exhortación de otros hermanos? ¿La estás recibiendo? Entonces, no va a haber una armonía en el cuerpo de Cristo si no buscamos a este Dios de paz y vivimos de esta manera, disciplinadamente, alentándonos mutuamente, hablándonos por teléfono, aunque sea, ¿verdad? Mandándonos textos, pero cada quien vive por lo suyo, ¿verdad? Solamente hablas a los que te caen bien, a los con los que te llevas mejor, pero pues ignoras al resto del cuerpo de Dios. Orad sin cesar, es algo que se nos olvida hacer. Orad sin cesar. Y no significa que te la pases de rodillas 24/7, sino que mientras sigues viviendo tu vida normal, sigas orando. En tu cabeza siempre estás orando, en tu corazón siempre hay ese deseo. Oh, me acordé de tal persona. Te ruego, Señor, por su necesidad, ¿verdad? Que tú suplas y que proveas. Si es a través mío, ayúdame a ser diligente en el asunto, ¿verdad? O si no, pues acerca a alguien que tenga la capacidad para exhortar o ayudar a esta persona, etcétera, etcétera. Y eso es orar por una persona. Pero ¿qué hay? Cuando hemos orado por la nación, estamos orando por esta nación, por sabiduría para nuestros líderes, por amor a la justicia en lugar de amor al dinero y al poder, ¿verdad? Porque no, este país no fue hecho sin sangre, ¿verdad? Hay muchas quejas, yo escucho mucha queja de diferentes grupos y siempre es bien fácil apuntar a la otra persona, ¿verdad? Y hacerla responsable por mis calamidades. Entonces no existe ese gozo, se le apunta, ¿verdad? Como nosotros mexicanos decimos, los españoles nos invadieron y bla, bla, bla. Pero nunca pensamos en el antes, ¿verdad? Antes de la invasión. ¿Qué hacían? Gozaban de paz, gozaban de beneficios, gozaban de una vida que placía a Dios. Yo creo que no. Para mí el hecho de pensar que había grupos que podían cazar, por decirlo así, a otros grupos más pequeños y sacrificarlos para sus propios dioses, ¿verdad? Y la tierra estaba llena de sangre. Para mí es evidente que Dios los entregó a otra nación más ruda o tan cruel como ellos, ¿verdad? Y los eliminó de la tierra. Y Dios se lo dio a otras personas. Porque al final, te guste o no, es Dios quien controla el universo. Es un Dios santo que no tolera el mal. Pero si no queremos arrepentirnos porque queremos todo para nosotros y a nuestra manera, de alguna manera Dios va a hacer que pues pierdas esos privilegios. Entonces me pongo a pensar en el caso del continente americano, aislado del resto del mundo por esos días, ¿verdad? Pues no pienso yo, según lo que he visto en historias pequeñas en términos no mundiales, ¿verdad? Locales, pues había guerras entre los nativos. Entonces había guerras, había violencia, ¿verdad? Hasta que el hombre europeo llegó, ¿verdad? Y se le culpa a ellos, cuando aquí mismo no había paz. Se elogian las tradiciones, se elogian las habilidades y las, en fin. Pero no se reconoce el grado de violencia que había individualmente. No digo que en general todos eran malas personas, pero siempre pensamos de nosotros que somos buenos, cuando en verdad, cuando se nos pone a prueba, lo que sale a flote no es bueno. Entonces es difícil estar siempre gozosos. Los grupos siempre se están quejando.
¿verdad? Otro grupo de personas fueron tomados como esclavos, ¿verdad? Pero no se originó la esclavitud ahí, ¿verdad? Uh, Fueron traídos a este país y se siguen quejando. Se quejan y se quejan y se quejan cuando tienen tanta libertad y no saben qué hacer con ella. Y lo único que pueden hacer es quejarse, en lugar de usar su tiempo para trabajar, para hacer algo productivo, para prepararse. Y lo único que saben hacer es quejarse y quieren que se les mantenga. Es algo que no tolero. Alguien que quiera todo gratis y además demande. Y eso es intolerante. Eso no es bueno. Y eso va para cualquiera, del grupo que seas blanco, moreno, negro, amarillo, azul, lo que tú quieras. El hombre que tiene libertad o mujer, ¿verdad? Debe hacer un uso correcto de esa libertad. Pero esa libertad es para ayudar a otros. Si tú demandas libertad para ti mismo, pues es una pérdida de tiempo y de dones y de talentos y de recursos, porque todos deberíamos estar trabajando para los otros. Si eres doctor, pues ¿para qué quieres ser doctor? ¿Para ganar millones de dólares? Pues entonces ya perdiste la idea de lo que es un doctor. Si quieres ser abogado, ¿por qué quieres ser abogado? ¿Porque quieres millones de dólares? ¿Quieres grandes casas? Entonces ya tienes totalmente perdida la idea de lo que es un abogado, ¿verdad? ¿Quieres ser un contador? ¿Para qué quieres ser un contador? ¿Para ganar mucho dinero? ¿Te das la idea? ¿Entiendes la idea? Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? No es solamente a nivel religioso, es en general una vida que Dios te ha dado, ¿verdad? Ya sea que seas carpintero, electricista, doctor, licenciado, chofer, lo que tú quieras. El trabajo que Dios te haya dado, esta es la vida que Dios quiere que apliques en todo lo que haces. Y por esa razón, ¿verdad? Estad siempre gozosos, estad orando sin cesar, y sobre todo dad gracias en todo, en las circunstancias buenas y en circunstancias difíciles. Es más fácil abandonar a Dios en circunstancias muy buenas, muy satisfactorias, que cuando las circunstancias son terribles. Por eso dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y si no aprendemos a ser agradecidos, y si no aprendemos a exhortarnos mutuamente, si no aprendemos a usar nuestros recursos para el beneficio de la otra persona, pues entonces eso refleja que no tenemos un corazón agradecido. Y podemos reunirnos en el Día de Acción de Gracias y celebrar y comer y beber, pero somos hipócritas, porque nuestra vida refleja algo distinto. No nos preocupamos por la otra persona. Entonces, no digo que te preocupes por todo el mundo, porque a veces que también se complica, ¿verdad? Pero la persona más cercana a ti, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo íntimo, ¿verdad? Cuando está haciendo algo mal, lo corriges, o prefieres callarte para no tener dificultades. Entonces, o no eres paciente cuando las cosas no se hacen como tú quieres, no eres paciente. Los que son débiles, ¿verdad? Quieres asesinarlos porque ya quieres que reaccionen en lugar de hablarles, sostenerles con amor. ¿Qué hay cuando alguien te hace algo malo? ¿Buscas revancha? ¿Buscas venganza? Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno. Y eso es bien difícil. Es bien difícil cuando alguien te insulta en cualquier término. Por eso te puse el ejemplo de este hombre. Es un ejemplo no solamente para la gente que vivió en ese tiempo, sino para nosotros. Y no sabía nada de él hasta que, pues, buscando razones para agradecer a Dios en este jueves que se aproxima, ¿verdad? Yo decía de que hay muchas razones por las que yo estoy agradecido a Dios. Y estoy muy seguro de que hay muchas que todavía no reconozco. O quizá me he olvidado de algunas. Como el estar vivo, por ejemplo. Es una gran razón para agradecer a Dios.
quizás suene muy común decirlo, ¿verdad? Estar vivo, pero es una muy buena razón para agradecer a Dios. Y viendo, por ejemplo, que muchos bebitos, son asesinados por sus propias madres con aquello de la excusa de que yo tengo derecho sobre mi cuerpo, olvidándose de las facultades propias de su propio cuerpo, que tienen capacidad de reproducirse, ¿verdad? Se olvidan de eso y solamente se enfocan en su placer, se enfocan en su yo, básicamente. Se olvidan de que sus cuerpos femeninos tienen capacidades reproductivas, que suena muy bobo ahorita si tú lo quieres ver, pero es tan bobo que prefieren asesinar a una persona que llevan dentro con tal de salirse con la suya. Y no me estoy metiendo en rollos de violación, ¿verdad? Estoy hablando de una vida normal, porque se ocupan esas excusas para pues para demandar cosas que no son. Procurad siempre lo bueno los unos para con los otros. Eso no puede ser algo bueno. La vida es importante. La vida del ser humano, la vida humana, es más valiosa que cualquier otra vida. Buscamos vida en Marte, buscamos vida en otros planetas, y aquí ni siquiera la podemos valorar. Y no solamente la mujer, el hombre, ¿verdad? Con el que yacieron. El hombre debe ser responsable. Entonces, todas nuestras acciones deben ser buenas. Procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces, nuestras acciones deben estar bien pensadas. Lo que voy a hacer beneficia a esa otra persona o solamente me beneficia a mí. Cuando pensamos solamente de esa manera, hay muchos problemas, muchos conflictos. Entonces, mis acciones deben reflejar la paz que Dios quiere que haya en el planeta. Nosotros pecamos y nos quejamos de las circunstancias y culpamos a Dios por ello, ¿verdad? Si Dios existiera, ¿por qué permite esto y aquello? Bueno, ¿por qué no haces tú algo al respecto? ¿Por qué no vives una vida decente? Una vida que refleje esa paz. Lo que dice aquí, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Y de esa manera siempre va a haber gozo cuando tú haces el bien a otras personas, ¿verdad? No estoy hablando, si tienes el poder de hacerlo para una comunidad completa, perfecto. Pero si eres más introvertido como yo creo que yo soy, pues bueno, al menos una persona a la vez. Orad sin cesar. Ahí es algo que tropezamos todos, sin cesar. Constante comunicación con Dios es importante. Aíslate para ese propósito. Hay muchas distracciones en la vida y eso nos impide orar sin cesar, constantemente. Entonces, en general, esto es lo que quería compartir. Es un día de acción de gracias que podemos celebrar en esta actitud, en paz, en un tiempo difícil, en un tiempo político, pues en el que cada quien busca lo suyo. Hay mucho odio, muchas amistades se están rompiendo. Y en fin, entonces esto no ha terminado y quizás hasta se ponga peor. Entonces, tú y yo, como creyentes, como siervos de Dios, pongamos atención a lo que dice aquí. Tengamos esa actitud de agradecimiento. Sabemos que las cosas pueden salir peor todavía. Y aún así, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Fue algo no tan profundo o teológico lo que quise compartir el día de hoy, sino algo más práctico. Entonces, no que sea mejor, porque es importante, yo sí creo que es importante indagar más acerca de los términos y frases, ¿verdad?, de cada palabra escrita aquí para nuestro mayor entendimiento. Y sin embargo, quería exhortarte así rápidamente a vivir siempre gozoso, a exhortarte, a amonestar a los que no están siendo disciplinados, perdón, a animar a los que están desalentados, y hay mucho desalento en estos días, sostener a los débiles, ser pacientes con todos,
sobre todo cuando vas a algún sitio, ¿verdad? Y no se te atiende como tú quieres. Ser paciente con tus familiares, ser paciente con tus hijos, ser paciente con tus padres, ser paciente con todos. Antes bien, examina todo cuidadosamente. No menospreciéis las profecías, dice. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Absteneos de toda forma de mal. Absteneos de toda forma de mal. Y en esa forma, el día de hoy, absteneos de toda forma de mal. Me despido para que vivamos una vida decente, una vida de paz, una vida que refleje a Cristo, una vida que atraiga al incrédulo. Entonces, en tiempos de dificultad, ¿cómo puedes dar gracias y cómo puedes alabar a Dios? ¿Qué papel juega Dios en tu vida, en todo esto, a través de su Espíritu Santo? ¿Qué papel juega Dios en todo esto, de las circunstancias, a través de su Espíritu Santo? El ejemplo que te puse al principio, Rinkart siguió el ejemplo del profeta Isaías, quien instó al pueblo de Dios a dar gracias en todo tiempo, aun cuando ellos habían defraudado a Dios. Esto lo ves en Isaías 12:1, ¿verdad? Y los enemigos los oprimían. Ellos debían siempre exaltar el nombre de Dios, haciendo célebres a los pueblos o a la gente de alrededor sus obras. Entonces tal vez nos resulte bien fácil agradecer a Dios durante épocas de abundancia, pero podemos expresar gratitud a Dios en tiempos difíciles, como cuando extrañamos a alguien, cuando tenemos problemas financieros, en medio de algún conflicto con una persona cercana. Entonces hagamos eco de este pastor, Rinkart. Entonces vivamos unidos, unamos esos corazones, nuestras voces para alabar a Dios, para agradecer. Entonces, de esa manera, hermano, hermana, agradezcamos a Dios y que vamos en paz. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus exhortaciones. Ayúdanos a ponerlos en práctica, a no olvidarnos de ti y agradecerte en todo momento, bajo cualquier circunstancia, sin quejarnos, sin murmurar, para gloria y honra tuya y de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Que tengas buen día.